La situación actual de Venezuela, efectivamente no hay estadísticas confiables oficiales como las hubo antes, pero en los últimos 4 años un consorcio de 4 universidades venezolanas han venido llevando a cabo una encuesta que se llama ENCOVI, Encuesta de Condiciones de Vida. Según ENCOVI, en el 2017 Venezuela llegó a tener 82% de su población por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de pobreza en términos económicos. En el año 2018 llegó al 90%. Esto, evidentemente, son cifras que tienen un componente coyuntural, pero tienen un componente básico, estructural, que es importante ver cómo ha venido progresando en los últimos años. Y por ahí voy a intentar responder la segunda pregunta. Venezuela realmente viene viviendo lo que se llama, en teoría del desarrollo, una trampa de pobreza desde fines de los años 70, o digamos, por redondear, desde 1980. Eso significa que las capacidades de la sociedad venezolana, tanto las capacidades humanas, las capacidades de cada quien para construir la vida que tiene razones para valorar, como las capacidades, por ejemplo, del aparato productivo, han venido mermando. Tienen 40 años mermando. El nivel de pobreza con el cual comienza este periodo del que les hablo, fines de los años 70, Venezuela tenía menos del 30% de su población en situación de pobreza o por debajo de la línea de pobreza. A fines del siglo XX, tenía más del 60%, es decir, viene una progresión importantísima, creciendo la población y creciendo la proporción de población en situación de pobreza. Según el gobierno del socialismo del siglo XXI, a partir del año 2004, supuestamente, había caído muchísimo la población en situación de pobreza hasta colocarse en un 20 y tantos %. Esas cifras se demostraron falsas por muchos estudios. Hay un estudio mío que está publicado en internet que demuestra cómo es que construyeron esas cifras absolutamente falsas. Nunca bajó la pobreza desde el comienzo del siglo XXI, nunca bajó por debajo del 60%. Eso se apoya además en el hecho de que hay una correlación muy fuerte entre lo que se llama la precariedad del empleo, que es la suma del desempleo abierto y del empleo marginal, que nunca bajó del 66%. Es decir, los venezolanos, los miembros de la fuerza de trabajo venezolana, en más de un 60% no tienen capacidades para insertarse de manera estable en la economía. Pero además venía sucediendo una desmejora de los sistemas educativos venezolanos que se viene produciendo desde los años 80 del siglo pasado. Es decir, Venezuela comenzó a perder capacidades y entró en una trampa de pobreza. Y cuando se tiene mucho tiempo en una trampa de pobreza y comienzan a presentarse tensiones sociales como las que empezamos también a vivir desde los años 80 en Venezuela, enseguida se produce un paso a una desmejora de las instituciones, que tiene dos facetas, la desmejora o el deterioro de las instituciones. Una es la realidad, desmejora los servicios, desmejora la seguridad del ciudadano, pero la otra es la percibida. Y al percibir el ciudadano que sus instituciones vienen deteriorándose, se pierde la confianza del ciudadano y comienza a producirse, como en Venezuela ya lo vimos, a los años 80 y años 90, comienza a producirse una confrontación social muy seria. En resumen, no comienza el problema de pobreza de Venezuela en los últimos 4 años, con lo que seguramente Feliciano va a describir con mucho más capacidad, con lo que hemos llamado la crisis humanitaria. Tenemos un problema en nuestro desarrollo y es que perdimos la generación de capacidades, la educación, la salud, la justicia, el propio sistema político fueron perdiendo valor, se fueron deteriorando y eso generó las condiciones que hicieron posible la llegada del populismo autoritario que ha gobernado en Venezuela durante todo el siglo XXI. El hecho de que hubiese esa polarización
el populismo se basa o se apalanca en las frustraciones de la sociedad. En cualquier sociedad, el populismo que tiene amenazada a Europa se está apoyando en las frustraciones de una proporción creciente de la población europea. ¿Qué sería? La tercera pregunta es, ¿cuáles serían las lecciones más importantes a aprender para no cometer los errores del pasado? Yo diría, hay 4 o 5 errores fundamentales en los que cayó la sociedad venezolana, y el primero fue el populismo clientelar se convirtió en el modo de hacer política y en la manera de relacionarse el Estado venezolano con los ciudadanos. Y eso comenzó a suceder desde mediados de los años 70. Se habla mucho del modelo rentista, que cometimos los errores de vivir siempre de la renta. Eso es cierto. Sin embargo, se puede demostrar cómo desde los años 30 del siglo pasado hasta los 70 inclusive, la proporción de la renta que se usó en crear capacidades, educación, salud, infraestructuras, instalaciones productivas, fue una proporción altísima. Y a partir del primer boom de precios petroleros, años 70 del siglo pasado, eso se transforma y comienza por incapacidad del Estado en aquel momento de derrotar el proceso inflacionario que él había contribuido a disparar en los años 70, comienza a trasladarse la renta a ser usada para subsidiar la capacidad de consumo cada vez menor que tenía la sociedad. Y allí se enciende el motor clientelar del rentismo, porque los partidos, cuando llegan al poder, comienzan a usar el acceso a la renta, la posibilidad de que alguien capture renta, comienzan a usarlo como mecanismo para permanecer en el poder. Y ese es el gran pecado, ese es el primer gran error, es habernos dejado apoderar de un modelo populista clientelar en la política venezolana. Lo primero que tenemos que hacer es una reforma institucional que lleve a desterrar el populismo clientelar. Y esto no va a ser fácil, porque los partidos políticos, aún los que hoy están en la oposición, estarían dispuestos a continuar esa forma de relacionarse. Hay que elevar sustancialmente la calidad de la educación a la cual tienen acceso los hijos de todos los hogares de Venezuela. Porque la educación privada, buena parte de la educación privada en Venezuela, estoy hablando de básicamente la educación primaria y secundaria, sigue manteniendo buenos niveles de calidad, pero la educación pública no. Y eso, si queremos comenzar a tener una educación privada, una educación pública de calidad, va a requerir de innovaciones enormes, como por ejemplo abrir la posibilidad de que muchos planteles privados participen en la educación pública y además invitar a la clase media venezolana a mostrar su solidaridad real participando en la educación de calidad para los hogares pobres. Es necesario construir un sistema de seguridad social real. En Venezuela no existe seguridad social y no existe desde los años 80. El sistema de seguridad social que ha quebrado en Venezuela por lo menos 3 veces en la historia que yo conozco, tiene que basarse en un acuerdo nacional, porque tienen que participar los empresarios, los empleadores, tienen que participar el Estado y tienen que participar los trabajadores. Y eso va a tener un costo muy importante. La sociedad venezolana va a tener que decidir si es o no prioritario derrotar la pobreza. Y si considera que es prioritaria, va a tener que darle su apoyo a crear un sistema de seguridad social real. Se debe asegurar, evidentemente, las bases macroeconómicas y las instituciones, las reglas de la economía, para que el Estado deje de ser lo que ha sido pretendidamente el gran agente económico, y para que se asegure a quien quiera invertir o quiera arriesgar un capital, se asegure la oportunidad de hacerlo. Y esto también significa un cambio cultural importantísimo. No va a ser fácil en Venezuela convencer a todo el mundo de que llegó el momento, por ejemplo, de que la industria petrolera esté abierta
a todos los inversionistas nacionales y extranjeros. Eso es una tradición en el imaginario político venezolano. Desde el siglo XIX viene fortaleciéndose que el Estado es el único que asegura la independencia, la autonomía como país. Incluso los padres de la democracia moderna venezolana en los años 20, su principal mensaje era: somos ricos, pero los extranjeros nos han quitado la riqueza. Y la gran reivindicación era nacionalizar la industria petrolera. Precisamente eso está pesando muchísimo hoy en el imaginario. Dense cuenta de que no es un problema incluso solamente institucional, es un problema cultural. La construcción de imaginarios a la que ha contribuido la práctica política del populismo clientelar es terrible y también vamos a tener que derrotarla. Y por último, es indispensable, imaginemos que por lo menos unas 2/3 partes de la población venezolana es estructuralmente pobre y vive en barriadas donde los servicios son terribles. ¿Cómo podemos lograr? Mostraba Ítalo en su presentación al principio escenas de Chile, no sé si también las planteó de Ecuador, pero el hecho es, ¿qué nos va a pasar si es que logramos recuperar la democracia? ¿Qué nos va a pasar a los 5 años cuando hayan unas nuevas elecciones si no ha habido realmente en la mayoría de la población venezolana, la mayoría de ella siente que no ha progresado? Si eso es así, corremos el peligro de volver a perder la democracia. De manera que si no nos convence a los venezolanos el compromiso ético que tendríamos que tener para que la mayoría de la población disfrute de los bienes del progreso, que nos convenza todo el sacrificio político que hemos vivido por 20 años. Podemos volver a perder la democracia si no logramos que todo el mundo comience a progresar. Y por eso hay un planteamiento, no lo voy a desarrollar acá, mañana seguramente tendremos tiempo de desarrollarlo. Hay un planteamiento de promover un pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza, con un horizonte de 20 años, pero que debe dar resultados en los primeros 4 o 5 años, resultados tangibles para la mayoría de la población.